¿Sabías que Panamá estuvo a punto de ser la capital de Colombia? Que Colombia ni siquiera se dio cuenta cuando perdió el Istmo, o que antes de 1903 en Panamá hubo varios intentos fallidos por lograr su independencia. Yo soy Fish y hoy vamos a ver la separación de Colombia, el nacimiento de la República de Panamá. Justo después de independizarse de España en 1821, Panamá decidió unirse voluntariamente a la Gran Colombia, una nación soñada por Simón Bolívar que unía a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá bajo una misma bandera. Panamá decidió unirse a la Gran Colombia no solo por su afinidad política, sino por necesidad y visión de futuro. El Istmo tenía recursos limitados, pocas tropas y temía que España intentara reconquistarlo. Unirse a una nación más fuerte era la forma más segura de garantizar su independencia recién obtenida. Sin embargo, el gran proyecto de Simón Bolívar se disolvió apenas una década después. Cada país tomó su rumbo, pero Panamá permaneció unida a Nueva Granada, lo que hoy conocemos como Colombia. Durante el resto del siglo XIX, ambos territorios compartieron un mismo camino, aunque su relación no fue para nada fácil. El Congreso en Bogotá no prestaba atención a las franquicias y acuerdos internacionales que el Istmo necesitaba para prosperar. Los panameños veían cómo su posición geográfica privilegiada se desaprovechaba. Mientras en Bogotá se tomaban decisiones desde lo alto de los Andes, Panamá miraba hacia el Mar Caribe y el Océano Pacífico, soñando con convertirse en el puente del mundo. De esa frustración nació un movimiento separatista, pero aquel intento fue sofocado rápidamente por fuerzas colombianas estacionadas en el Istmo. Aún así, la semilla de la independencia ya estaba plantada. En 1839 estalló en Colombia la llamada Guerra de los Supremos. Durante este conflicto, el general Tomás Herrera logró separar a Panamá, proclamando el Estado del Istmo en 1840. Por primera vez, Panamá se gobernaba a sí misma. Llegaron a tener 13 meses de autonomía, donde se logró mejorar la educación, la salud y se reorganizó la economía del Istmo, demostrando que el país podía sostenerse sin el control de Bogotá. Sin embargo, al finalizar la guerra, las presiones políticas y el temor a una reconquista violenta por parte de Colombia llevaron a Panamá a reintegrarse voluntariamente. La independencia se suspendió, pero la idea no murió ahí. A mediados del siglo XIX, el Istmo volvió a convertirse en un punto clave con la famosa fiebre del oro en California. Miles de personas cruzaban Panamá para llegar al Pacífico estadounidense en busca de fortuna, lo que impulsó la construcción del ferrocarril del Istmo, financiado por empresarios de Estados Unidos. Aquel ferrocarril se convirtió en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo y generó enormes ingresos para el gobierno colombiano. Pero muy poco de ese dinero llegaba a Panamá. Ese sentimiento de injusticia económica encendió aún más la idea de que Panamá merecía su propio destino. El Istmo era estratégico, corto, comercial y con un potencial inmenso. Y esa idea no era nueva. Desde los tiempos coloniales, las potencias extranjeras soñaban con abrir un canal que uniera los dos océanos, un proyecto que transformaría no solo a Panamá, sino al mundo entero. En 1846, Nueva Granada firmó con Estados Unidos el Tratado Mallarino-Bidlack, a través del cual Washington se comprometía a garantizar la neutralidad del Istmo de Panamá y a proteger el libre tránsito entre los dos océanos. En apariencia era un acuerdo de cooperación, pero en la práctica abría la puerta a la intervención estadounidense cada vez que su protección fuera considerada necesaria. El canal y Estados Unidos. El sueño de un canal interoceánico nació con los franceses, liderados por Ferdinand de Lesseps, el mismo ingeniero que construyó el Canal de Suez. Pero aquel ambicioso proyecto en el Istmo terminó en desastre.
Miles de trabajadores murieron víctimas de la malaria y la fiebre amarilla, mientras el dinero se fumaba entre la corrupción, malas decisiones y errores técnicos. Cuando el canal francés fracasó, Estados Unidos vio una oportunidad. Ellos estaban interesados en tomar el proyecto y terminarlo, pero había un problema. Necesitaban el permiso de Colombia. Así comenzó una de las negociaciones más tensas y decisivas de la historia del Istmo. En 1903, Estados Unidos firmó con Colombia el Tratado Erran-Hay, que les otorgaba el derecho de construir el canal a cambio de $40 millones, que serían 1.4 mil millones de dólares en la actualidad. Pero el Congreso colombiano lo rechazó. Querían más dinero, más control y menos influencia extranjera. El presidente Roosevelt no estaba dispuesto a negociar. Estados Unidos veía el canal como una estrategia para consolidar su poder como potencia regional y una herramienta clave para extender su influencia sobre América Latina. El Istmo de Panamá se convirtió para Roosevelt en la pieza central del dominio estadounidense en el continente. La Guerra de los 1000 días. A finales del siglo XIX, Colombia se sumió en una guerra civil devastadora, donde liberales y conservadores se enfrentaron por el poder. Y aunque el Istmo de Panamá estaba lejos del centro político, fue uno de los territorios más golpeados por el conflicto. Los trenes se detuvieron, el comercio se paralizó y la miseria se extendió por todo el istmo. Miles de panameños murieron. El sueño de un canal interoceánico parecía más lejano que nunca. Esa guerra dejó al pueblo panameño agotado y desilusionado. Había sangre, ruinas y una idea que empezaba a germinar. Si Colombia no podía garantizar la paz ni el progreso, tal vez había llegado el momento de que Panamá buscara su propio camino. La Guerra de los 1000 días dejó a Colombia dividida y debilitada, y aunque Estados Unidos no participó directamente en el conflicto, observó atentamente cómo el caos traía una nueva oportunidad. La separación de Colombia. Es así como la madrugada del 3 de noviembre de 1903, mientras Bogotá seguía sumida en discusiones y promesas vacías, en el Istmo hubo un grupo de panameños que decidió que no esperarían más. Había llegado la hora de actuar. Frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Panamá, los líderes del movimiento, José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero, izaron por primera vez la bandera panameña. Un gesto simple pero cargado de poder. Era un pueblo levantando su voz ante la historia. Se dice que hubo sobornos y acuerdos secretos con los altos mandos del ejército colombiano para desviar su atención y evitar que las tropas reaccionaran a tiempo. Mientras tanto, en la bahía de Colón, el buque estadounidense USS Nashville se mantenía firme. Su llegada, el 2 de noviembre, impidió que el cañonero colombiano Cartagena y sus tropas desembarcaran. Colombia estaba lista para recuperar el control, pero la historia ya había tomado otro rumbo. Estados Unidos había dejado clara su posición. Si Colombia intentaba responder con fuerza, intervendrían militarmente para proteger sus intereses en el Istmo. Aquel mensaje bastó para detener cualquier intento de contraataque. El destino de Panamá ya estaba asegurado. En cuestión de horas, Colón y el interior del Istmo se unieron a la causa. El movimiento ya no era una revuelta, era el nacimiento de una nación. El 6 de noviembre, Estados Unidos reconoció de facto al nuevo gobierno panameño y pocos días después se firmaría un tratado que cambiaría el destino del país para siempre. En Colombia, la noticia tardó en llegar. Los canales de comunicación estaban interrumpidos. El gobierno no supo de la separación hasta el 6 de diciembre, más de un mes después de los hechos. Cuando por fin lo supieron, ya era demasiado tarde. Bogotá intentó desesperadamente revertir la situación. Propusieron a Panamá la reintegración a cambio de volver a firmar el Tratado Erran-Hay y hasta ofrecieron trasladar la capital de Nueva Granada a la ciudad de Panamá. Pero sus propuestas fueron rechazadas.
Años más tarde, en un intento por reparar las tensiones, Estados Unidos indemnizó a Colombia con $25 millones, un pago que selló la pérdida del istmo y normalizó las relaciones diplomáticas entre las tres naciones. La independencia fue rápida, casi sin disparos, pero cargada de intereses internacionales. Una libertad genuina, aunque guiada hacia un propósito mayor: la construcción del Canal de Panamá. El Tratado Hay-Bunó-Varila. Unos pocos días después de la separación, se firmó el Tratado Hay-Bunó-Varila entre Panamá y Estados Unidos. Dicho infame tratado otorgó a Estados Unidos el control absoluto de la zona del canal, un territorio de más de 1.400 kilómetros cuadrados que cortaba el corazón del país. En simples palabras, era un pedazo de Estados Unidos dentro de Panamá. Lo más injusto de este tratado fue que Panamá no tuvo ni voz ni voto en la decisión. Quien lo firmó por Panamá no fue un panameño, sino Philippe Bunó-Varila, un ingeniero francés vinculado al fallido proyecto del canal, quien apenas había puesto un pie en el istmo y aún así representó a toda una nación ante Washington, motivado más por sus ambiciones como accionista que por el futuro de Panamá. Durante casi un siglo, esta franja de tierra, la zona del canal, fue territorio estadounidense. El canal trajo empleo, comercio y progreso, pero también desigualdad, segregación y resentimiento. Los panameños podían trabajar ahí, pero eran tratados como ciudadanos de segunda categoría. La separación de Colombia de 1903, aunque fue celebrada, no fue completa. Fue apenas el inicio de una nueva lucha, una lucha por recuperar lo que siempre les perteneció. La separación de Colombia fue un paso necesario, el acto valiente de un pueblo pequeño que decidió escribir su propio destino. Gracias a la separación, Panamá pudo convertirse en una nación libre, con identidad y con una visión de futuro. Pero la libertad llegó acompañada de un precio. El injusto tratado Hay-Bunó-Varila marcó el inicio de una nueva dependencia, donde el canal, el corazón de nuestra tierra, quedó bajo control extranjero. Durante décadas, los panameños trabajaron en su propio suelo, sin poder sentirse dueños de él. No fue hasta 1977, con los tratados Torrijos-Carter, cuando Panamá finalmente comenzó el camino hacia la verdadera soberanía. Tu turno. ¿Crees que Panamá hubiera prosperado igual si no se hubiera separado de Colombia? ¿Cómo crees que habría sido si la ciudad de Panamá hubiera sido capital de Nueva Granada? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Yo soy Fish y puedes decirme qué otro suceso histórico te gustaría ver en nuestro próximo video. Por mientras, te invito a ver alguno de los videos que estarán apareciendo en tu pantalla.